Ese tema va a ser la escala. Vamos a empezar por definir o por entender qué es la escala. Esa es una relación entre la distancia que separa dos puntos sobre la realidad y la distancia que separa esos dos puntos sobre la superficie de un mapa impreso. Las escalas son herramientas que se utilizan para ayudar a leer los mapas. Dependiendo del tipo de mapa que se trate, las escalas van a ser diferentes. Se representan comúnmente por medio de una razón, donde el numerador indica el valor del plano o dibujo y consecuente denominador el valor de la realidad. Si aquí tenemos una línea de una carretera y mide 8 centímetros, esa línea cuánto va a medir, que representa la carretera sobre el terreno real, ¿no? 8 kilómetros o más. Vamos a ver un poquito para que se entienda a qué me refiero con escala grande y escala pequeña. Aquí tenemos esta representación visual. Entre mayor es el número de la escala, entonces en cuanto mayor sea ese número, menor va a ser el tamaño del dibujo. Las unidades de longitud expresadas en el mapa deben ser las mismas que las expresadas en el terreno. Para elegir la escala de un plano tenemos que tener en cuenta lo siguiente, o sea, me refiero, si queremos hacer un plano o un mapa de un terreno, de un predio, de un ejido, tenemos que tener en cuenta 3 puntos básicos. Primero, el tamaño del objeto a representar. O sea, ¿qué tamaño tiene el objeto real? Ya sea el predio, el ejido, una represa, un río. En segundo lugar, es las dimensiones del papel que vamos a utilizar para hacer ese mapa o para representar ese objeto. O sea, uno es cuánto mide en la realidad y otro es cuánto mide el papel o el espacio disponible para hacer ese mapa. Y 3 es la claridad del objeto a representar, qué claridad queremos que tenga. Las escalas topográficas comunes. Escalas pequeñas, pues 1 a 10.000, 1 a 50.000 es un ejemplo. Y escalas de gran detalle o grandes, para planos, pues ese número tiene que ser menor, ¿no? 1 a 100, 1 a 1000. Las escalas topográficas comunes es 1 a 100, 1 a 150, 1 a 200, 1 a 250, 1 a 500. No quiere decir que todos los mapas que hagamos debe de tener una escala de estas, no, eso es un ejemplo. Quizás tengamos un mapa en lugar de 1 a 1000 o 1 a 1500, quizás tengamos un mapa de 1 a 1250 o a 1300, no es que debamos utilizar ninguna de estas. Vamos a hacer un ejercicio de asimilación viendo esos dos elementos, o sea, cuánto mide el camino en la realidad y cuánto mide la representación de ese camino sobre el mapa. Les pregunto, ¿cuál sería la escala del mapa? O díganme qué operación tenemos que hacer para saber la escala del mapa. Sería dividir el 8.1 entre el 243, ¿no? Al revés. La realidad entre los centímetros para saber cuántos kilómetros le corresponden a cada centímetro. Es como me parece que a cada centímetro son 30 kilómetros. Aproximadamente, ¿no? Entonces dividir los kilómetros entre los centímetros, ¿no? Decimos, si tenemos 50 manzanas y 8 niños, pues a cuántas manzanas toca cada niño. Entonces es dividir el número de manzanas entre los niños disponibles. Igual aquí les voy a pasar una fórmula en la siguiente lámina donde se ponen las diferentes relaciones de esas 3 variables, ¿no? Donde la R es sobre el mapa, o sea, es la realidad, es la distancia real, la D es la distancia sobre el dibujo y la E va a ser la escala. El triángulo RED, realidad, RE, denominador de la escala, y D, el dibujo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos saber, pues debemos de despejar la R, la E o la D. Si queremos saber cuál es la escala, que fue lo que les pregunté, es dividir R entre D. Entonces, si nos regresamos y si dividimos R entre D, 243 entre 8.1, ¿cuánto da? ¿Lo pueden hacer, por favor? Da 30 exactos, profe. Ok, entonces la escala es, ¿cómo quedaría la escala? ¿1 qué? 1 centímetro igual a 30 kilómetros. Ajá, y como se sugiere que tanto lo que está en un lado de los puntos como lo que está en otro sean las mismas unidades, o sea, lo que está a la izquierda, a la derecha, sean centímetros, entonces sería 1, ¿a cuánto correspondería? 30
300.000 centímetros, ¿no? Así O es. 30.000 metros. No sé. Ajá, o sea, sería 1 a 300.000, sería la escala. ¿Sale? O sea, ambas unidades se tienen que representar ¿en qué? En centímetros. ¿A qué escala deberíamos hacer un mapa para dibujar una línea de 75 metros en la realidad sobre un espacio de 40 centímetros? ¿Cuál sería? ¿O cuál de esa fórmula utilizaría? ¿Cuál de esos tres? La de la escala, ¿no? R sobre D. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería la respuesta? 1.875. Vamos a ver. Primero que tenemos que hacer, homologar las unidades, ¿no? Vemos que unos son metros y otros son centímetros, entonces debemos de convertirlas o las dos en centímetros o los dos en metros, como sea, pero que ambos estén en unidades. En ese caso vamos a convertirlas las dos en metros, entonces 75 metros pues pasa igual, 75 metros, y ahora 40 centímetros lo vamos a convertir a metros, que serían 0.40 metros. Si lo dividimos utilizando esta relación, efectivamente, como bien me dijiste, tendría que es 187.5. Si la escala a la que está dibujado un plano es 1 a 200, determine la dimensión gráfica a la que debe dibujarse un lindero de 25 metros de longitud. O sea, tenemos la realidad, que ese lindero mide 25 metros. Tenemos la escala a la que está el mapa. La escala a la que está el mapa es 200, o sea, 1 a 200. La pregunta es, ¿cuántos centímetros mediría ese lindero de 25 metros sobre el mapa? ¿Cuál vamos a utilizar? Pues aquí tenemos la D, ¿no? O sea, tenemos la D, vamos a utilizar esta, que sería R sobre... 12.5 centímetros, profe. que sería, igualando unidades, 25 sobre 200 sería 0.125, que es lo que tú dijiste, es lo mismo, ¿no? O sea, Sí, yo lo pasé a centímetros. exacto, está correcto. La escala de 1 a 2 millones, ¿cómo quedaría? Que un centímetro sobre el mapa, ¿a cuántos kilómetros corresponde en la realidad? Tenemos que un centímetro es igual ¿a cuánto? A 20.000 metros. 20.000 o 20 metros kilómetros. por 20 kilómetros. Y entonces un centímetro cuadrado, ¿cuánto equivaldrá? A 400. 20 por 20, exactamente, 400, kilómetros cuadrados. exacto. 1 a 1 millón, ¿cómo quedaría? Un centímetro, 10 kilómetros. Un centímetro es igual a 10 kilómetros. Y 100 kilómetros cuadrados de superficies. Muy bien. Bien, lo siguiente es escala numérica y gráfica. La escala numérica se emplea, como les comenté en el video anterior, para mapas que no van a cambiar de tamaño. Y la escala gráfica se emplea para mapas que pueden cambiar o no de tamaño después de exportarse como imagen. Esa última es como para mapas que se van a incluir a un documento, ¿no? Asimilación. Con el objeto de tener una idea acerca de las dimensiones relacionadas con unidades cíclicas, grados, metros y segundos sobre la superficie esferoidal terrestre, se puede decir que aproximadamente, bueno, son 3 preguntas. Lo que hemos visto es sobre una proyección plana. Ahora vamos a ver un poquito nomás sobre las coordenadas geográficas, ¿no? O sea, sobre ya no una proyección, sino las coordenadas geográficas sobre el globo, sobre la esfera, sobre el elipsoide. ¿Cuántos grados tiene de circunferencia un círculo? 360. 160. ¿Y cuántos kilómetros mide de circunferencia la Tierra en el Ecuador? 12.700, 12.600, ¿no? Por ahí. Eso es de radio. De circunferencia no tiene mide 40.000 kilómetros. Entonces, si sacamos la proporción para ver a cuánto equivale cada grado, vamos a dividir ¿cuánto? 40.000 kilómetros entre 360, ¿no? Hágalo al punto de. Pues tenemos que un grado en el Ecuador mide 111.11 kilómetros, pero acuérdense que la circunferencia de la Tierra se reduce conforme te alejas a los polos, ¿no? O sea, la circunferencia máxima prácticamente es en el Ecuador, que son los 40.000 kilómetros que yo les comenté. Pero si nos alejamos a los polos,
por ejemplo, una latitud media, la circunferencia se va a reducir. Ya no va a ser 40.000 kilómetros, que quizá van a ser 30.000. Entonces, los grados de circunferencia siguen siendo los mismos, 360. Si dividimos 40.000 entre 30.000 entre 360, ¿cuánto da? 83.33. Entonces la equivalencia de un grado ya es 83.33 kilómetros, ya no son 111. Y así hasta llegar a los polos. Por eso, la equivalencia de grados a metros o a kilómetros no es constante a lo largo de todas las latitudes, ya sea sur o norte. Y ese es el motivo por el cual no se pueden hacer mediciones lineales ni de área sobre el esferoide. ¿Por qué? Porque se tendría que trabajar con una geometría que permita la integración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la equivalencia de grados a kilómetros no es constante. Y de ahí es por lo cual existen las proyecciones cartográficas, simplemente por esto. ¿Sale? Bien. Entonces, si tenemos que un grado equivale a 111 kilómetros, entonces un minuto, ¿cuánto equivaldría? Un grado lo pueden ver como sinónimo de una hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, profe. 60. Entonces dividan 111.11 entre 60, ¿cuánto da? 1.85. Entonces tendríamos que anotarlo, que un minuto equivale a 1.85 ¿qué? Kilómetros, ¿no? Kilómetros. Y para sacarla de segundos, ¿cómo sería? Pues ya sé dividir este entre 60 o este de acá, entre cuántos segundos tiene una hora, pues 3.600, ¿no? Este entre 3.600. A ver, háganlo, por favor. .0309. Punto 0309 kilómetros. Un segundo equivaldría a 30.9 metros. Eso no es constante, eso varía a lo largo de ¿qué? De la latitud. ¿Sale? Bueno, pues con eso concluimos